Bienvenido todo el auditorio que nos ha acompañado durante todo este año, todo este periodo. El equipo que conforma el proyecto de Chomo Faber decidimos hacer una pequeña entrega de cómo se gestó este proyecto, que nos lo han preguntado dentro del auditorio, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Y bueno, como hemos de recordar, durante toda la pandemia, pues se iniciaba el año que todavía corre, este año 2021, y pues ya desesperados, un poco fuera de trabajo, de actividades, literalmente en el encierro durante inicios de año, el mes de enero, pues platicando en lo personal con un gran amigo, arquitecto, que fue quien es prácticamente el padrino de este proyecto. Pues vamos a hacer una entrega, vamos a hacer algo, decíamos, vamos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a charlar. Había sido un maestro muy querido en la Facultad de Arquitectura y bueno, decidimos platicar sobre patrimonio. Y ese fue el inicio. Vamos a ver, vamos a entretenernos. No nos podemos ver, no nos podemos abrazar, es extrañar la cafetería de la Facultad de Arquitectura, mi Facultad de Derecho, mi hermosa Facultad de Derecho, las islas, el campus, el casco viejo de Ciudad Universitaria, caminar por Rectoría, los andadores del Jardín Botánico, ir a un juego de nuestros Pumas en el estadio, caminar hacia el Frontón Cerrado, los institutos, bueno, la Torre de Ingeniería, ir a comer a la Torre de Ingeniería, bueno, que tantas y tantas cosas que nos habíamos perdido, qué decir de la Explanada de Medicina, caminar por el entrepuerta, prácticamente la Facultad de Química, salir a la otra parte del circuito, todo lo que día con día vivíamos dentro de Ciudad Universitaria, de esta hermosa ciudad que es Ciudad Universitaria. Y pues así inicia el proyecto, literalmente así inicia el proyecto. Es un proyecto que surge como amigos, entre amigos, y en una primera entrega para después hacer una segunda invitación. Y miren ahora, es un proyecto que se enfila hacia 20 entregas, un proyecto que inició en el mes de enero y que la última entrega, es decir, la entrega número 20, esperemos sea exactamente la fecha en la cual iniciamos durante la pandemia. Hay ocasiones donde uno dice, bueno, es que la pandemia y las cosas malas, pero estoy convencido de que la pandemia también nos trajo cosas muy buenas. Bienvenidos y vamos a recordar los momentos más interesantes, los episodios mejor planeados e incluso aquellos no planeados. Les esperamos y vamos a hacer la primera entrega. Espero lo disfruten. La pena comentarles, y esto pues no es una información que pues sea común, ¿no? entre la gente, este universo de cifras, ¿no? Que nos permite dimensionar de cierta manera pues de qué estamos hablando, ¿no? En el caso del patrimonio arqueológico, pues hoy en día, ¿no? se tiene un panorama en números de estadísticos de alrededor de 200,000 sitios a lo largo de todo el territorio. No hay un espacio en México que no tenga restos de las culturas prehispánicas. Mira, aquí me quiero detenerme porque esta cifra es verdaderamente majestuosa. Estamos hablando, la cifra que nos da son 200,000 sitios. Ajá, es correcto. No podemos hablar ya ni siquiera de cientos o de miles en el mejor de los casos. Estás hablando ya de una cifra verdaderamente impresionante, impactante, una cifra poderosísima. Es decir, claro, no hay lugar de este bendito país que no esté prácticamente con algún sitio arqueológico. ¿Es correcto? Es correcto. Mira, no vamos más lejos. Proyectos hoy que son de noticia diaria, como el del Tren Maya, sí, ¿no? Que es el que se desarrolla, por supuesto, en la península de Yucatán. Hace algunas semanas, pues bueno, sacaban algunas notas periodísticas que decían que, bueno, se habían descubierto cerca de 13,000 sitios arqueológicos en el recorrido. Por supuesto que en el conocimiento general uno diría, no, hombre, pues están exagerando, ¿no? ¿Cómo es que hay 13,000 lugares nuevos que nadie conocía?
No, por supuesto que sí, es completamente real. Evidentemente, pues lo hay o ese número abarca, pues desde un lugar que a lo mejor tenía solo una unidad doméstica, una pequeña casita prehispánica, claro, hasta sitios completos que no se tenían, ojo, y aquí viene lo bueno, no es que no se conocieran, no se tenían registrados, o sea, no se habían hecho planos, no había ido un arqueólogo en forma, claro, a registrar los materiales, las estructuras que ahí existían. Obviamente con el proyecto del tren y los trabajos que se están realizando, pues los arqueólogos, los antropólogos y demás están haciendo estos registros y es que aparecen estas cifras. Pero se suman, por supuesto, a la cifra general. Entonces, 200,000 sitios, por supuesto, es una estimación media, ¿no? Podrían ser muchos más, maestro. Porque pues todavía falta mucho por explorar. No sé si nos pueden ayudar de nuevo a poner esa lámina, porque este mapita, la anterior, por favor, este mapita que viene aquí es muy interesante, porque se ve justamente la concentración en puntos negros de donde están la mayoría de los sitios que hoy se conocen oficialmente. Y como verán, hay grandes áreas en verde que no tienen puntitos. Sus cátedras en la Facultad de Derecho, efectivamente, año de 96-97, sus grupos abarrotados, aquellos grupos, aquellas aulas de 90 alumnos de aquel tiempo. Mi clase fue en la escuelita, en la dichosa escuelita, recuerdo con usted, y las ansias con las cuales uno esperaba la venida de nuestro maestro, nuestro queridísimo doctor Rodríguez Manzanera, desde que salía de mesa de firmas y se dirigía hacia la escuelita a dar la cátedra. Quiero preguntarle a propósito de eso, porque nosotros como alumnos, como compañeros decíamos, nuestro maestro, nuestro gran maestro, nuestro querido maestro, nos sentíamos orgullosos de esa materia de criminología. Luego entonces quiero preguntarle a usted, ¿quién fue su gran maestro? ¿Quién considera usted que fue su gran maestro? Bueno, aquí no cabe ninguna duda, porque mi gran maestro, mi padre académico, fue Alfonso Quirós Cuarón, que fue el profesor de criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México durante muchísimos años, y al cual hasta eso se dio el lujo de morir dando clase ahí en la Facultad de Derecho, en uno de los salones que está ahí abajo, que lleva su nombre. Él fue indudablemente mi maestro, y mi tutor y mi padre académico en todos sentidos. Sí, una persona realmente fuera de serie. ¿Qué considera usted, doctor, que hacía diferente al doctor Quirós Cuarón? ¿Cómo era su clase? ¿Cuál era el ambiente que impregnaba en la clase o en el salón del doctor Quirós Cuarón? Bueno, a él le aprendí casi todo, ¿no? No solo la parte teórica, porque había muchos aspectos que me guiaron. Me decía, por ejemplo, que un maestro no debe de intentar enseñar cosas. Un maestro es un agitador de conciencias. Lo que debe de hacer es plantear interrogantes, poner a pensar a los alumnos, ¿sí? Y además detalles interesantes. Decía Quirós, el maestro además tiene que ser un actor, tiene que actuar como maestro. Claro. No es alguien que llega, se sienta y a veces lee sus apuntes, ¿no? Sino tiene que buscar proyectar aquello que siente y aquello que es necesario.
Esto fue una enorme enseñanza, ¿no? Enriquece no solo lo puramente teórico se puede aprender en un libro, ¿no? Pero la vivencia con el maestro es extraordinariamente importante. Impresionante, ¿no? Doctor, en la entrada con este nuevo sistema de justicia en México, ¿cuál cree usted que es el papel que hoy juega, sobre todo con el tema del common law? Yo he sostenido que hoy la criminología y la criminalística, dado la forma en cómo se lleva este nuevo sistema, ha ganado terreno. ¿Cuál es el papel de la criminología y también del derecho penal en este nuevo sistema desde su perspectiva? Mire usted que cuando el año de 2004 se presenta la idea venida de los Estados Unidos y con el poderío económico de los Estados Unidos, con el deseo de implantar el llamado sistema de los juicios orales. Sí. A ver, ¿cómo está eso? Me interiorizo. Ya había yo tenido la oportunidad también de ver algunas cosas de Estados Unidos y digo, este sistema no le conviene a México. Es un sistema en donde se trata de arréglense. Oye, pues fue un homicidio, arréglense, lleguen a usted a un arreglo y terminen el juicio y que sea verbal esto. Entonces, durante 4 años, de 2004 a 2008, estuve yo luchando junto con otros muy distinguidos penalistas en contra del sistema de los juicios orales. Y dijimos por qué razón, por esto, fueron conferencias, escritos que hicimos diciendo no conviene seguir copiando a los Estados Unidos en muchas cosas. Ellos tienen ahí, cada estado tiene su propio código penal. Eso no conviene en México. Y debemos 4 años de lucha y debo reconocer, perdí yo y todos los demás, perdimos la lucha. El momento de Europa, el momento del Vaticano, maestro. Exacto. Lo que pasó es que estaba tan logrado, pues, y me invitan, es en el momento de Reisinger, porque él invita a 200 artistas del mundo, de los más connotados, los invita para leerles la carta de Juan Pablo II en la Capilla Sixtina, nada menos, ¿no? Entonces le lee la carta a los escultores, a los artistas, pintores, pero es más dirigida hacia los escultores, por lo que habían hecho en apoyo a la imagen de la religión católica o del cristianismo de toda la historia de la religión, ¿no? Y lee la carta, que es una carta bellísima, y nosotros sentados ahí, 200 artistas del mundo, pues estaban Zaha Hadid, estaba Calatrava, estaba Mario Botta, digo, por decir solo algunos nombres, estaban todos, ¿no? Estaba el cantante, ¿cómo se llama? Este hombre, Bocelli, Andrea Bocelli. Estaba Andrea Bocelli. O sea, había muchos artistas famosos. Si me permite, maestro, se le está olvidando uno, y quizás el más grande. Estaba Miguel Ángel. No, Miguel Ángel. Estaba en la Capilla Sixtina, maestro, estaba viendo la creación. Mira, te narro una cosa que sucedió. Yo estaba sentado aquí y tenía a mi lado, Calatrava estaba aquí. No recuerdo la otra persona que estaba aquí, era un arquitecto. Y entonces leyó la carta, y yo en un momento veía al Papa al fondo con todos los cardenales, que ese es un espectáculo maravilloso, es de pintura, y volteaba y veía, pues, la Capilla Sixtina en pleno, a Miguel Ángel en pleno, y de repente escuchaba los coros del Vaticano y decía yo,
¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí, no? Y claro, pues era una emoción profunda, tremenda, que es una cosa de las más bonitas que me han sucedido. ¿En qué momento lo atrapó el color? Ay, qué buena pregunta. No tengo idea. Supongo que cuando empecé a ver. Cuando aprendí a ver, sobre todo, sí, diseño, obviamente. Cuando empecé a ver arte y empecé a ver la arquitectura de la mano de mis padres. Yo creo que eso fue. Híjole, nunca había pensado eso. Qué buena. El color, podemos decir, lo atrapó en su infancia. Sí, definitivamente. Y bueno, es que se va educando el ojo también, ¿no? Cuando empiezo curso de color en la universidad, digo esto a mis alumnos. Uno de los objetivos es aprender a ver, aprender a percibir, aprender a ser sensibles a estos cambios. No es la misma luz la que hay ahorita, que ya se nubló, que la que había a las 10 de la mañana. No es la misma luz hoy en abril de la que va a haber en octubre. Y estos cambios son los que tenemos que aprender a ver y que, bueno, se va entrenando el ojo precisamente por mi ocupación, ¿no? Como diseñador o la de usted como arquitecto, por supuesto. Somos más sensibles, digamos, a estos aspectos. Un poco como mencionaba también el maestro Sebastián en la conferencia pasada, ¿no? Él hablaba también un poquito de estas cuestiones de aprender a ver, de saber ver, y saber, por supuesto, expresar lo que quiere uno compartir. Precisamente el doctor Jaime Olveda, del Colegio de Jalisco, también una persona especialista en el siglo XIX, y él una vez me llamó por teléfono y me dijo: Cuauhtémoc, ¿conoces la tesis de Morelos? Le dije: no, por supuesto que no la conozco, pues nadie la conoce. Jaime dice: pues yo la tengo. Le digo: a ver, ¿cómo? Y resulta que en la biblioteca del Colegio de Jalisco, sí, allá en Guadalajara, en un fondo que había sido donado por un personaje interesado en la historia de México, existían varios tomos misceláneos, y en uno de esos tomos misceláneos, precisamente lo que es el lomito de la caja que usted enseñó, estaba un volumen que decía actos, y empezó a hojear la serie de folletos que estaban encuadernados en esa miscelánea, y se encontró con la portada que ustedes pueden ver del lado izquierdo en la imagen, y que pues que era un texto que se titulaba Tesis Filosóficas, y aparecía el nombre de José María Morelos, y sobre todo también algo muy importante, aparecía la fecha 1795. Intelectual que enriquece nuestras bibliotecas jurídicas y que nos depara interesantes horas, no solamente de una lectura profunda y profusa en conocimiento, sino que nos obliga a la reflexión que va mucho más allá, repito, de lo puramente normativo, que es lo que no debe precisamente caracterizar a un jurista. No hemos ido a estudiar a la facultad leyes, hemos ido a la facultad a estudiar derecho. Y el derecho supone precisamente jamás estar lejos de una comprensión antropológica, epistemológica, filosófica, sociológica y, cómo no, también de una comprensión cultural que procure ingresar a las raíces mismas que expliquen la naturaleza misma del fenómeno jurídico que se convierte en objeto de esta ciencia, que se convierte, en el caso nuestro, en nuestra pasión permanente, el derecho. Enhorabuena, Juan Manuel,
Gracias, doctor. Recomendación a todos los asistentes que nos están siguiendo a esta hora a través de la plataforma del Facebook para que puedan leer este interesante libro que les aseguro va a satisfacer vuestras ansias de conocimiento cultural. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Me ha gustado muchísimo este libro y bueno, pues lo felicito. Es un trabajo de investigación enorme, un conocedor de la mitología griega. Y repito, el alma se encuentra más allá de la singularidad de los delitos. El alma se encuentra en ese capítulo 4 el que usted intitula La criminología y la literatura universal. Ya se lo había dicho en la previa que tuvimos, en la reunión previa, que este capítulo 4 me parece que amerita un libro en especial. Ahí hay un segundo libro y pues la sugerencia y tarea, si le queda tiempo, es para que se ocupe en una próxima oportunidad de trabajar el tema incluyendo otros temas. Felicitaciones, profesor González Raya. Yo destaco en este libro, entre otras cosas, el logro de una perfecta convergencia entre la especificidad de la materia penal y la nitidez en su transmisión. De modo que cualquier persona que se acerque al libro saldrá enriquecida con su lectura, ampliando el abanico de lectores, estudiantes e incluso a los nobles. En conclusión, esta obra ha sido realizada con un claro sentido crítico y analítico, producto del conocimiento y la experiencia del autor. Ha demostrado una indudable capacidad para abarcar temas indudablemente difíciles, haciéndolos ver con la claridad propia de las cosas simples. Este trabajo, de la misma manera, entusiasma a quien se acerque a él. Los posibles lectores, sean estudiantes, profesionales, profesores de Derecho, verán ampliamente satisfechas sus expectativas al leer. Y quiero terminar simplemente con un mensaje, una mala noticia para el doctor Juan Manuel González Raya. Este libro, al que elaboramos un futuro promisorio, ya no le pertenece. Le pertenece a los lectores y le pertenece a toda la comunidad jurídica. Muchas gracias. Si nos vamos a otras tipologías, como por ejemplo la creación de estructuras corporativas, estamos hablando de tipologías que nos involucran más de 400 empresas, 400 personas morales, más de 150 países a las cuales se desvían estas transferencias o se mandan estas transferencias internacionales y más de 1.500 personas físicas involucradas para recibir estos recursos. Estamos hablando de una estructura impresionante. Estamos hablando de personas morales constituidas en México, pero que obviamente las señales de alerta son pues que son constituidas por personas jóvenes, estamos hablando de menores de 25 años, que son socios no en una, sino en 10, en 20, en 30, y estas abren cuentas y mandan transferencias internacionales aun cuando su objeto social no tiene nada que ver o no hay una justificación para que realicen estas transferencias internacionales y las mandan a estos países. Estamos hablando no de un solo país, sino estamos hablando ya de muchísimos países dentro de todo el mundo y se distribuyen, en esa tipología nos maneja más de 1.500 personas físicas. Entonces, si nos ponemos a ver esta red, la delincuencia organizada de 3 personas se queda muy corta, o sea, definitivamente ya es obsoleto cuando vemos una red de este tamaño. No sé si tenga algunas palabras para despedirse, maestra del auditorio. No, pues muchísimas gracias por el espacio y cierro con una frase que igualmente coloqué en la tesis.
a veces es necesario salir del fango para transformar la historia de las nuevas generaciones. Y eso hace alusión a que también a mí me tocó en su momento ser sobreviviente de una violencia infantil. Contestó una pregunta que no quise hacer. Una pregunta que no quise hacer. Y con eso cerramos. Gracias, maestra. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Existe alguna influencia del derecho canónico en las distintas ramas del derecho? Desde luego, yo creo que en todas las ramas del derecho hay una influencia muy marcada. Le voy a poner nada más un ejemplo. Yo le preguntaría a los mismos procesalistas o los maestros de derecho procesal, ¿quién inventó el juicio sumario? Y no me van a poder contestar. Y yo se lo voy a decir ahorita. Miren, Bertrand de Gaulle estudió Derecho en la Universidad de Orleans y de París. Empezó a ejercer la carrera de la abogacía y en el ejercicio de la profesión se percató que los juicios duraban mucho, que muchas veces se morían las personas y no había sentencia. Y que también se percató de que había problemas que requerían de urgente solución. Entonces, cuando es elevado al papado con el nombre de Clemente V, él crea el juicio sumario en su Clementina Sae. Ahí crea el juicio sumario y de inmediato todos los sistemas jurídicos del mundo occidental lo adoptan y lo tienen actualizado y se aplica en todos los países del mundo occidental. Entonces ahí le estoy dando un ejemplo de cómo ha influido el derecho canónico en las distintas ramas del derecho. Y así nos podemos ir con el derecho internacional, nos podemos ir con el derecho familiar, nos podemos ir con el derecho civil, con el derecho contractual, con el que usted quiera. Nunca pensé en ser historiadora porque me gustaban las ciencias más bien. Tendía yo a la biología, a la química, a la física, hasta las matemáticas porque me gustaban mucho. Creo que mi papá me convenció un poco de que debía yo de aprovechar lo que sabía, porque sabía muchísimo cuando entré a la facultad, y que entonces era los años, a finales de los años 40, cuando tuve que elegir carrera, porque tenía uno que escoger el bachillerato que correspondiera, y me pasaba del de biología, del de química, y luego, pero mi papá ya me había hecho un gran trabajo, a él le gustaba mucho la historia y sabía que yo sabía bastante, entonces, bueno, finalmente estudié historia. El primer año me sentía incómoda hasta que tomé la clase de don Edmundo Gorman. Eso me dejó, era la época en que todo era los malos y buenos en la historia de México. Buenos, Cuauhtémoc, Hidalgo, los insurgentes, y malo, Iturbide, Cortés, etcétera. Me chocaba eso. Somos, ¿no? Y pongo esta lámina porque nos trae muy a tono este siguiente punto, que son los retos a los que nos enfrentamos. Somos uno de los países que tiene el privilegio de ser reconocido a nivel internacional justamente como uno de los territorios con mayor patrimonio, ya no nada más de interés de los mexicanos, sino de toda la humanidad, el llamado patrimonio mundial. De la humanidad. Ocupamos el lugar número 7, ¿no? En este ranking internacional de cerca de 192 naciones, ¿no? Orgullosísimos, por supuesto. Estamos apenas abajo de países como Italia, como España, como Alemania, Francia, por supuesto, pues que son cunas culturales, ¿no? Estamos apenas abajo de ellos, compartiendo el privilegio de justamente de ese reconocimiento. Hace un mes
después del inicio de la pandemia y que se canceló la reunión de Patrimonio Mundial del 2020, en este 2021 se reactivó y tuvimos el privilegio de, no tuvimos un patrimonio más reconocido, sino la ampliación de uno que ya existía, que es el de los conjuntos conventuales de los monasterios de las faldas de los volcanes. Pero bueno, independientemente de que no sea uno nuevo, o sea, no pasamos, tenemos ahorita 35 sitios declarados, ¿no? No se suma un 36, ¿por qué? Porque más bien es una ampliación de uno que ya existía. No deja de ser esto muy importante, ¿por qué? Porque esto quiere decir que en ese concierto de naciones y de representantes del más alto nivel de la cultura de este planeta, pues se reconoce que México sigue teniendo cosas que aportar a ese patrimonio de la humanidad. Lugar séptimo, ¿no?, en el ranking internacional. ¿Qué implicaciones tiene? Ya algo nos comentó. Para Europa y la Nueva España, obviamente, la aparición de Napoleón, el golpe de Estado de noviembre de 1799, si mal no recuerdo, y todo este reacomodo geopolítico, el vacío de poder que se va a crear, yo así lo veo, y las implicaciones para Nueva España. Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón tiene dos facetas. Una que lo refleja extraordinariamente bien la enciclopedia francesa. Cuando dicen Napoleón Bonaparte, general revolucionario, que nació en Córcega en tal año y que murió y que dejó de serlo en París en 1804, cuando se proclama primer cónsul, y luego es el Napoleón emperador, autócrata y militar. Pero el Napoleón que lleva los ideales de la Revolución Francesa a toda Europa es verdaderamente admirable. Con una cosa adicional, una cosa que a los españoles por lo menos no les gusta hablar. Si España en 1812 se plantea la necesidad de una constitución en la Constitución de Cádiz, es gracias a que 4 años antes, en 1808, Napoleón en Bayona les da a los españoles el Estatuto Provisional de Bayona. Es por primera vez, gracias a un emperador francés, que los españoles se dan cuenta de lo que es vivir en un régimen constitucional y de la ventaja que tiene tener una constitución. Gracias a eso, aunque haya sido un estatuto espurio, impuesto, sin aceptación por los españoles, todos los epítetos que se quiera, pero es la primera vez que los españoles se dan cuenta de las ventajas de vivir en un régimen constitucional. Y a los 4 años promulgan la Constitución de Cádiz, que no es aceptada por la oligarquía española. El nefasto de Fernando VII primero la jura, luego la quita, luego fusila a los liberales. De todos los malos reyes que ha tenido España, el peor de todos. ¿En qué momento te enamoras del derecho marítimo? ¿Qué pasó con la mar? ¿Qué pasó con la mar? Bueno, realmente mi primer acercamiento al derecho marítimo, la primera vez que yo escucho el concepto abogado maritimista, pues bueno, yo tenía 15, 17 años, precisamente por un tema en el que mi padre, inmerso en el comercio exterior, llegan a tener algunos problemas y le preguntan, oye, ¿conoces algún abogado maritimista? Recuerdo que mi padre se quedó, ¿eso existe? Posteriormente entró a la facultad y es hasta que empezamos a elegir nuestras materias optativas donde yo me encuentro el derecho marítimo. Porque usted recordará, y no me va a dejar mentir, que incluso por ahí tuvimos la participación en el rally de ciencias penales, ¿no? Correcto, yo estaba enfocada, y debo de confesar que a lo mejor si no fuera maritimista tal vez me hubiera enfocado un poco por el penal, tal vez, no lo sé, pero ya es hasta que llegamos a las optativas cuando descubro
y es entonces a quien le debo en gran parte el que me haya llevado por este camino, quien me dio la cátedra de Derecho Marítimo, el doctor Omar Olvera de Luna. Él me comenta para hacer el servicio social precisamente en la Dirección General de Marina Mercante, y posteriormente en este anhelo de querer seguir sabiendo sobre el derecho marítimo es que termino precisamente en una universidad en el extranjero, en la Universidad de Swansea, porque desafortunadamente, y aquí es donde me encuentro o donde me topé con esta realidad, la falta de enseñanza del derecho marítimo. Regreso, se me da la oportunidad de entrar a laborar a la industria marítimo portuaria, y pues bueno, desde entonces ahí está. Hoy en día, ¿qué delito no pasa por las cuestiones cibernéticas? Creo que son muy pocos. El siglo que nos está tocando vivir es un siglo que se va a caracterizar por el tema de los ciberdelitos, donde de alguna forma, creo yo, cualquiera, si no es ejecutado, quizás es preparado o en algunas otras formas, pero por mecanismos cibernéticos. Luego entonces, los esfuerzos que ha hecho México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todos los oficiales de cumplimiento, todo este tipo de gentes que hoy en día deben estar empapados en distintas vertientes, no solo en la parte jurídica, no, tiene que ser multidisciplinario, interdisciplinario, transversal. Su actividad debe ser transversal, es decir, deben saber un poco de todo, donde entran economistas, juristas, donde entran actuarios y tantas personas para poder atacar adecuadamente el fenómeno criminal. Y prácticamente por cuestión de tiempo y en aras de no empañar también el tiempo del panel que me acompaña, pues quiero agregar quizás un último dato. El tema de la corrupción. Y cuando propiamente hablamos de corrupción, siempre pongo una fórmula, la famosa ecuación básica de la corrupción. Porque si a este fenómeno le sumamos el tema de la corrupción, entonces sí estamos en graves problemas. Y sobre todo cuando participan servidores públicos. Entonces podríamos estar de acuerdo con la denominada por Robert Kirkland, la famosa ecuación básica de la corrupción. Corrupción es igual al monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad de la decisión pública, menos responsabilidad en el sentido de la obligación de dar cuentas por la decisión pública. ¿Cuál es la importancia? Concluyo. Para el combate hoy en día al blanqueo de activos, combatir frontal y directamente la corrupción, pero además la rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Para mí me llamó la atención la mediación porque creo que es el medio por el cual muchos de los derechos humanos en particular pueden ser protegidos, además de que es el acceso a la justicia un derecho humano. Dentro del procedimiento de mediación también se rescatan y se vela por la protección de estos derechos humanos. Entonces es un mecanismo que a mí me parece idóneo para esto, ¿no? Para llegar a una justicia integral, una justicia en donde las personas obtienen lo que realmente necesitan y no lo que un juez o un árbitro llegaran a decidir por ellos, ¿no? Gracias, doctor. Sí, justo lo que comenta. Mire, creo que mientras no tengamos, y lo tuiteo y yo lo digo de verdad abiertamente y con todo respeto, mientras no tengamos nosotros autoridades, me refiero a mandos, porque como dice por ahí el dicho, ¿no? Las escaleras se barren de arriba para abajo. Mientras no tengamos mandos o cabezas institucionales que primero que estén realmente capacitadas en sistema acusatorio, que sepan teoría del delito, que sepan derecho procesal penal, el sistema
va a avanzar, pero con obstáculos, como ha sido hasta este momento, porque mientras estos instrucciones que reciben tanto las policías como la fiscalía, mientras vengan viciadas por personas que no conocen el sistema, el problema es que vamos a ver que a lo mejor el mismo fiscal que está llevando la investigación o el Ministerio Público de turno que está integrando dice, oye, no tiene caso poner a disposición a una persona que se acaba de robar un chocolate cuando puede operar un criterio de oportunidad o una abstención incluso. No sé, vamos, no saturar a los jueces de control con asuntos que podrían resolverse en sede ministerial, pero como requieren números, como la fiscalía va a decir, ya llevamos 20 personas ante el juez de control, entonces ya tienes palomita. Entonces, el problema Llegué a escuchar a alguien entre pasillos que le dijo a otra persona, sácalo allá. De ese tamaño, entonces así están las cosas. Tú pon la disposición del juez de control y hay que se haga votación, ¿no? Que lo suelte el juez de control, es lo que te dicen, ¿no? O sea, coloquialmente cuando uno va a la agencia, tienes un detenido y le pides el 140, ¿no? Y acreditas arraigo, lo que quieras, ¿no? Presentas tu recibo de recibos, lo que tú quieras y mandes, ya sabes en qué sentido te lo van a acordar, ¿no? Pero pues de todos modos uno trata de al menos... De hacer su parte. ya, vamos a decirlo así suavecito, de hacer su parte, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en esos puntos pues no avanza porque es esta famosa política criminal que están usando las fiscalías, porque pues todo esto son números. Entonces, le repito, o sea, mientras no, ahora, con los policías es lo mismo, siguen imponiendo cuotas. Maestra, acabas de... O sea, dice él, pues insistes en descender peldaños a los infiernos, pero bueno, a ver, el tema de las policías es todavía más profundo. ¿Qué decir del tema de las periciales, de los sistemas periciales? ¿Hace cuánto se viene señalando la importancia de desconcentrar servicios periciales? ¿Por qué? Pues no puede estar todo ahí por cuestiones elementales, los que hemos litigado la materia penal por cuestiones elementales, tener policías de investigación, tener servicios periciales, todo concentrado ahí, pues perdón, pero a qué ha dado lugar históricamente, y algo que no lo digo yo, es del dominio público, pues tristemente fábricas de delitos, y esto es gravísimo. Feliz año 2022. Este periodo del año 2021-2022 que nos obligó literalmente a reinventarnos, pues nos dio muchas oportunidades también. Hoy tenemos un proyecto hecho Homo Faber en su segunda temporada, en su segundo bloque de entregas, que en términos generales hacen un bloque pues de 20 programas que no supimos cómo se nos fueron, de enero prácticamente a enero. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando, que algo que inició, como dijimos en una primera parte, algo que inició pues literalmente para tratar de suavizar o de pasar ese tiempo de encierro, hoy se convierte en una realidad que ha rebasado nuestras expectativas y que hemos intentado entregar arte, cultura, jurídico, el aspecto jurídico, el aspecto criminológico, histórico, bueno, cualquier cantidad de temas para aperturarlo aún más. Muchas gracias por seguirnos apoyando, por vernos, por estar compartiendo lo que estamos haciendo, y hemos hoy inimaginablemente pasado de lo personal a lo particular y de lo particular incluso a lo público, a lo institucional. Feliz año 2022, espero les haya gustado este programa que hicimos especialmente para ustedes, con una especie de síntesis de todas estas 20 entregas. Ojalá podamos seguir adelante contando pues con su valiosa compañía, con su apoyo, y sobre todo que nos sigan mandando sus inquietudes, qué es lo que desean, qué es lo que les gustaría que en un futuro tengamos o vayamos incorporando a nuestro proyecto. Muchas gracias a todos, compañeros, alumnos, exalumnos, amigos, qué sé yo. Y quiero dedicar especialmente este programa a todos aquellos maestros que se nos adelantaron,
maestras y maestros que partieron de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, a todos aquellos familiares, amigos, porque yo creo que todos conocemos a alguien que se nos adelantó. Queridas maestros, queridas maestras, compañeros de aulas, gracias, gracias maestras, gracias maestros. No estaremos en presencia, pero sí estaremos siempre en esencia. ¿Quién se encarga de la parte estructural? Tenemos personal especialistas dentro de lo que es el agrupamiento de ingenieros, una mesa de estructuras que nos lleva a cabo toda la ejecución de todos los trabajos, tanto en el proyecto como supervisión de las estructurales. Tenemos gente que tiene los conocimientos y la especialidad principalmente. Claro.